Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a este Estado Nacional de domingo en la mañana, 12 de octubre. Quiero darle la bienvenida a Vale Reyes, nuestra compañera que se integra a este equipo más dinámico de Estado Nacional con distintas conducciones. Vale, mucho gusto de compartir contigo este espacio que hemos compartido otros. Gracias, Matías. Sí, acá estamos muy contentas de integrarme aquí también con Carol Urrejola. Somos un equipo, ¿no? Bastante. Somos un equipo que se integra a Estado Nacional. Un honor, por supuesto, estar en este panel político. Aquí está el presente y el futuro. Esa es la gracia, ¿eh? No solo el presente y el pasado. Así que un gustazo. Oye, partamos con las claves del día, ¿te parece? Sí, las por claves supuesto, de la semana, en realidad, en este domingo 12 de octubre. Bueno, el presidente Boric, lo vimos en el norte del país, anunció el envío al Congreso de una reforma constitucional para permitir el despliegue militar en la frontera a través de decretos, sin necesidad de renovar la autorización cada 3 meses. El anuncio fue hecho en Colchane y tuvo diversas interpretaciones en la clase política. Algunos lo definieron como gobernar por decreto, o también dicen, ojo, esto se está dando en el contexto de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Y una grave alerta levantó el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, al exponer en el Congreso que la institución militar vive una delicada situación financiera. No es, dijo textual, no estamos en condiciones de terminar el año, dice el comandante en jefe del Ejército. Una autoridad que lo señala al reconocer los efectos económicos, financieros que han generado por los recortes necesarios en la presentación de la ley de presupuesto. Y esto además en la semana en que se presentan iniciativas de nuevos despliegues o nuevas tareas de despliegues militares en la frontera de nuestro país. Y también lo veíamos esta semana, casi en un 100% se ha llevado adelante el desalojo de la Toma Dignidad de la comuna de La Florida. El operativo, que no estuvo exento de polémica y reclamos, comenzó el día jueves de esta semana. El delegado presidencial Gonzalo Durán informó que se identificaron a algunas familias que tenían subsidios, pero arrendaban las viviendas que habían obtenido con subsidio. Entre las 9 de la... Además, hubo personas y noticias policiales que también vamos a estar revisando en Estado Nacional. Bueno, de inmediato presentamos a nuestros invitados, nuestros contertulios de esta mañana de domingo. ¿Te parece, Vale? Por favor. Sí, vamos a presentar a Camila Miranda, quien es jefa programática del comando de Janet Jara. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, muy bien. Bienvenida de vuelta, Camila. La tuvimos algunas semanas fuera porque estaba enfocada en el programa, pero ya la recuperamos. Así es. ¿Ah? Y Lautaro Carmona, por supuesto, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo está, Lautaro? Muy bien. Lautaro, Un habitual acá de Estado Nacional. Sí, pues. Sí. Más de una vez, sí. Muy bienvenido, Lautaro. Y por este lado, Max Pavés, de la UDI, abogado UDI. Muchas gracias por estar aquí. Encantado, Matías. Valentina, bienvenida. Gracias. Y le damos la bienvenida. Por primera vez está con nosotros Mara Cedini. Mara, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Ella es del comando de José Antonio Kast. ¿Cómo estás? Feliz de estar acá. Estamos estrenando aquí las dos con Valentina, así que es un muy buen día saludar a todos los que nos están viendo, al panel y a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Vale, esta semana tuvimos una noticia, era esperada, pero lo que iba a suceder, pero no cómo iba a suceder. Sí, estamos hablando del Premio Nobel de la Paz. Muchos pensaban que podía ser Donald Trump, quizás él mismo lo esperaba, de acuerdo a lo que ocurrió con esta paz en Gaza, pero había sido muy reciente. Y la sorpresa fue que quien obtuvo este Premio Nobel de la Paz fue María Corina Machado, Matías. Ha despertado algún grado de polémica, controversia, comentarios. No ha sido inocuo, no ha sido neutra la premiación. Y nos gustaría saber qué opina cada uno de nuestros invitados hoy sobre que haya recaído sobre María Corina Machado, que es una activista en un régimen que está, una activista muy activa, valga la redundancia, es decir, no fue una activista, sino que de hecho vive de manera clandestina en su país, tratando de enfrentar a un régimen que se mantiene aún en el poder. Don Máximo, ¿qué le parece a usted esta premiación? No estaba en el resumen de la semana y yo iba a abrir a todo evento mi primera intervención felicitando a María Corina Machado. Lo tengo apuntado. Yo creo que es una gran noticia para el pueblo venezolano, es una gran noticia, es un gran reconocimiento de la comunidad internacional a la labor democrática de la resistencia a la narcodictadura de Nicolás Maduro. ¿Qué le puedo decir? Pues sea una mujer que hoy día tiene orden de detención de parte del régimen, es reconocida como alguien que ha luchado por la paz en una elección y ha sido candidata presidencial, le han robado las elecciones y sabe que duele y sorprende
el silencio del gobierno chileno. Yo lamento mucho que el presidente de la República haya sido incapaz de tuitear, de agradecer, de manifestarse, porque el presidente de nuestra República no ejerce muchas veces como jefe de Estado, sino como jefe de facción. Sin perjuicio de eso, y las críticas de Daniel Jadwe, que espero Lautaro se pueda hacer cargo, ¿no? Que esto era un acto de vigilancia internacional respecto al régimen, yo me alegro mucho y da mucha esperanza el reconocimiento y una derrota cultural y política a la narcodictadura venezolana de Nicolás Maduro. Camila Miranda, también se ha dicho que este es un reconocimiento a la democracia por parte del Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo lees este Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado? A ver, primero creo que es un contexto interesante para hablar justamente de las situaciones en el mundo donde necesitamos que haya paz. Aquí quiero aprovechar de abordar la situación en Gaza, que me parece también positivo que se está avanzando en el cese de los fuegos concretamente. Y en materia de Venezuela, y esto Janet Jara lo ha dicho reiteradamente, creemos que tiene que haber un camino hacia una transición democrática, que es evidente en todos los países los efectos que ha tenido justamente la situación de Venezuela en términos de muchos venezolanos y venezolanas que han tenido que dejar su país y construir vías en otros lugares, y en ese sentido toda señal que vaya en dirección de reconstruir los caminos democráticos nos parece sumamente positiva, y poner en valor lo que significa construir la paz, porque construir la paz es buscar que efectivamente hayan espacios de encuentro, discusión entre diferentes y también usar los canales de la paz para lograrlo. Camila, veía una declaración de Juan Carlos Monedero, para muchos no será un personaje del todo conocido, pero es uno de los líderes ideológicos de Podemos, muy referente para el Frente Amplio en Chile, es español, por eso probablemente a usted no le suena, que decía que se ha premiado a una golpista por María Corina Machado. ¿Usted coincide con él? ¿O usted cree que es una buena noticia la premiación a María Corina Machado? Bueno, primero entiendo que no es uno de los ideólogos ni referente del Frente Amplio. ¿No es uno de los ideólogos de Podemos? Actualmente, ¿No es uno solo de ideólogos de Podemos en España? El partido hoy día construido como Frente Amplio no lo es. Dije, han de habido Podemos referentes. en España, dije. Sí, han habido referentes, pero en el momento hoy día del partido como Frente Amplio no lo es. ¿Y no lo fue al principio? ¿Monedero no era nada? En los movimientos de referencia hoy día hay un partido nuevo fundado que se llama Partido Frente Amplio hace más de un año y medio y que tiene otras referencias políticas y ideológicas consensuadas. Y respecto a sus opiniones, a ver, yo creo que el foco tiene que estar justamente en cuando hablamos de la paz, de promover la paz. Y yo creo que efectivamente los canales son en las acciones, en las declaraciones y en los hechos. Yo creo que hay que aprovechar la conversación para ver cuáles son las posibilidades que hay para que todos a nivel internacional apoyemos que haya una transición democrática en Venezuela. Es una buena noticia para el mundo. ¿Es merecido por Yo creo que la buena noticia es que podamos conversar de que se necesita ¿No en es Venezuela. merecido por Machado o sí es merecido el premio? Yo no Machado? soy quien juzga quién es merecido o no, porque creo que hay distintos hoy día personas que uno podría promover como promotores y promotoras no, pero a ella de la refiero, paz en no el a los mundo. otros, a ella. ¿Le parece una premiación merecida o prefiere abstenerse de comentarlo? Yo no soy quien tiene que calificar si es merecido ¿Nunca ha calificado un premio? ello. ¿Nunca ha calificado un premio Nobel de la Paz? No me ha tocado calificar premios Nobel de la Paz, solo bingo, cuestiones más menores. Fantástico. Así que Mara, yo creo que efectivamente acá, insisto, hay que poner el foco en el compromiso porque hay una transición democrática Sí, en es un Venezuela, dato. que hayan elecciones efectivamente que puedan ser respetadas. Mira, no necesito estar en una comisión evaluadora del Premio Nobel de la Paz para decir que esto es tremendamente merecido. Lo que ha hecho María Corina Machado ha sido una revolución cultural en lo que es Venezuela. Esta es la gran derrota del socialismo del siglo XXI. Y esto es clarísimo. En ese sentido, valorar no solo la valentía que ha tenido María Corina y muchas de las personas que la han acompañado en dar una lucha, siendo perseguidos por el régimen de Maduro, y al mismo tiempo hacer una señal que es muy relevante. Lo que hicieron fue demostrarle al mundo lo que estaba ocurriendo en Venezuela, el robo de las elecciones. Haber hecho un trabajo, pero digamos de hormiga, de haber logrado tener todas las actas para poder demostrarle a todo el mundo lo que estaba ocurriendo, que esto efectivamente es una dictadura que se toma el poder, creo que es uno de los grandes actos de este siglo. La felicito y por supuesto yo creo que aquí está la señal de que los países no podemos seguir creyendo este tipo de regímenes, este tipo de socialismo fracasado, y es un avance yo creo que cultural y civilizatorio enorme. Lautaro, ¿qué opinión le merece este Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado? Creo que como otras veces el Premio Nobel de la Paz ha hecho una opción desde el punto de vista político, en un cuadro de mucha discusión,
se pierde la posibilidad de usar un título como el Premio Nobel de la Paz para que haga una contribución como las que pudieron haber hecho Mandela, como las que hizo Martin Luther King, como grandes figuras que han contribuido desde el punto de vista de civilización. Sin embargo, en este caso hay una opción por una mirada política que es legítima que unos tengan una mirada, otra escucho al frente a la gente derecha, digamos, descalificar absolutamente y dar toda posibilidad de otro tipo de caminos. Una persona que ha convocado a que intervengan militarmente dentro de Venezuela. Entonces, el tema mío no es ni Corina Machado, porque para eso tienen que discutir entre venezolanos. El tema de por qué le asignan el premio, qué significa el Premio Nobel de la Paz para mucha gente en nuestro país y en este mundo. Pensaba yo en esta muchacha sueca que ha hecho tanto, que ha expuesto su vida, tratando de tocar la campana de la humanidad respecto a lo que es el genocidio en Palestina. Y eso no está presente, digamos. Entonces, desde ese punto de vista es un tema que lo anoto. Le han asignado el premio a una persona que tiene la contextura y la identidad que tiene, pero de ahí a que eso signifique, digamos, más que eso, lo lamento mucho porque se usa y se gasta un poquito el concepto del Premio Nobel de la Paz. Increíble. Muy bien. No sé si alguien más tiene algo que opinar sobre este particular. Insisto en esto, a mí me sorprende súper sorprendente escuchar a nuestros contertulios del frente, a Camila, incapaz de sostener como buena noticia que una mujer haya ganado el Premio Nobel de la Paz, que es algo que entiendo yo para el Frente Las Amplio. mujeres podemos hacer cosas buenas y malas por si acaso. Y por ¿Y para supuesto, usted es malo lo que ha hecho? No, solo le estoy diciendo que pero lo que pone como un sorprende- atributo que no se Por pueda supuesto, que sostener ustedes una han- cosa que sobre otra ustedes han mujer. reivindicado Puede sostener distintas y que ustedes han cosas. reivindicado y que también entiendo reivindican la democracia, que ambas se junten en una persona y usted es incapaz de calificarlo como una noticia positiva. Pero yo quiero quedarme con el silencio del presidente Boric. Yo creo que él, que va a la ONU a emplazar a diestra y siniestra, incapaz de tuitear, reconociendo la labor democrática de María Corina Machado, y entiendo los parteros del gobierno también guardan silencio, cosa que es bien incomprensible. A propósito del presidente Boric, porque veo que ya los puntos están hechos, todos los No, puntos... pero creo que no hay, A no hay ver, que dejar ¿te quiere fuera agregar que hay algo? posiciones políticas sobre lo que pasa en Venezuela, y eso también tiene que ver con el lugar que ha tomado la hoy día Premio Nobel de la Paz, y yo creo que el reconocimiento que se le hace internacionalmente que sirva efectivamente para que se construyan caminos de paz. De eso se trata esto, y ambos tenemos en ambos lugares análisis distintos de los lugares que han tomado distintos personajes en Venezuela, de los caminos que hay que tomar justamente para reconstruir la democracia. Yo haría una invitación a dejar de usar Venezuela como la excusa, ¿cierto?, para construir una idea de modelos que no se quieran replicar en Chile. Y de lo que se trata en Chile, efectivamente, es seguir manteniendo una posición que el Estado ha tenido muy clara y que creo que es valorable, de buscar defender la democracia en todos los lugares, sin ninguna distinción, sin ninguna excepción, sino en todos los lugares, y creo que eso se espera de todos los sectores políticos. Mira, pero déjame cerrar ese punto porque creo que es muy importante, que aquí es donde tenemos que tener ojo con las volteretas de este gobierno, porque sabemos que tanto el presidente Boric, la ministra Vallejo y gran parte del Frente Amplio validaron a Chávez, validaron a Maduro en múltiples declaraciones. Hoy día se han dado una voltereta, hasta como le llaman, en el fondo de decir, no, nosotros no apoyamos lo que está pasando en Venezuela. Y una persona que va y la hace contra democráticamente a esta dictadura no es reconocida por nuestro gobierno. A mí me parece que finalmente cuando ellos critican el régimen venezolano parece más bien oportunista. Bueno, hablemos del gobierno, pero ya en otro ámbito para avanzar en los temas de este panel. Porque esta semana, y lo veíamos en las claves de la semana, el presidente Gabriel Boric anunció esta reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan estar de forma permanente en las fronteras, por decreto, ¿cierto?, sin tener que renovar este permiso en el Congreso constantemente. También algunos dicen que acá hay un eje, un cambio en el giro. ¿Por dónde partimos, Matías? Ahí... Bueno, si es que quiero preguntarle a Camila, esta es una evolución en la forma en que el presidente, hoy como jefe de Estado, antes era un político, entiende el papel, por lo pronto, que deben cumplir nuestras Fuerzas Armadas en el resguardo de nuestras fronteras. Esto no es nuevo en este grupo político. No todos los militantes del Frente Amplio están de acuerdo con esto. ¿Cómo se resuelve esta diferencia que es legítima en cualquier grupo de diferencia? ¿Cómo se resuelve? ¿Cuánto pesa el liderazgo del presidente de la República en empujar esta mirada?
A ver, creo que es evidente cuánto pesa el liderazgo cuando anuncia lo que anuncia, o sea, es claramente el ejercicio del rol presidencial. Ahora pongamos en perspectiva la ¿Lo medida. siguen todos? ¿Van a estar todos los votos del Frente Amplio? Yo hoy día estoy representando a Janet Jara, así que el Frente Amplio responderá efectivamente a través de Pero sus usted los vocerías. conoce muy Sí, bien. los conozco, pero a quien le toca tomar esa ¿Se definición pone en es al riesgo el partido. liderazgo del presidente Boric si no lo acompañan los votos en la Cámara? ¿O en el Veamos Parlamento? cómo sale la votación, pero quiero ponerlo en perspectiva porque hoy día y durante este gobierno efectivamente se avanzó en tener esa atribución a propósito del cambio constitucional que incorporaba la infraestructura crítica como una posibilidad para decretar estados de excepción y que va acompañada de la discusión de un proyecto de ley sobre infraestructura crítica de definir cuáles, ¿cierto? Eso ya existe y por tanto lo que hace el gobierno es plantear, dejemos de validar cada 3 meses, 90 días, y tengamos una facultad más extendida. Eso es lo que pasa porque hoy día ya está esto habilitado, porque hoy día ya están las Fuerzas Armadas desplegadas en Arica, en Antofagasta, en Tarapacá, eso ya existe. Entonces, esa es la conversación en perspectiva de algo que está sucediendo, entonces en eso no hay una tensión porque está sucediendo. Sí, pero el Y campo aquí de lo que de se lo trata... excepcional y lo permanente es un cambio Sí, y fundamental. justamente, y por eso es importante ver cuál es el detalle del proyecto que lo lleva a un decreto supremo. ¿Por qué? Porque tú necesitas, además de efectivamente de tener mayor flexibilidad para el control fronterizo de lo que se ha demostrado efectivo, discutir cuál va a ser el control político de los equilibrios. Existe este control del Congreso justamente para limitar el hiperpresidencialismo porque uno se tiene que poner en todos los casos, no solo en un caso, sino cuando hay una facultad se puede usar ampliamente esa facultad y entonces ¿cuáles van a ser los controles? El Congreso cada cierto tiempo va a poder pedir informes, una revisión y luego otro respecto al control interno de las Fuerzas Armadas porque cuando tú estás desplegado en la frontera estás expuesto a distintas otras cuestiones que corrompen, que hemos visto algunos casos vinculados con narcotráfico, trata y creo que eso es importante ponerlo al centro porque en la frontera las Fuerzas Armadas han jugado un papel sumamente significativo y avanzar en mayor coordinación con las policías que tienen otras facultades para el control fronterizo me parece central y eso también tiene que ser precisado en lo que están presentando. Mara, para ustedes, ¿esto qué significa? ¿Están de acuerdo con este proyecto de ley, con esta reforma constitucional? Mira, ¿Estarán los votos del Partido Republicano? Antes de eso, quiero hacer un alcance y recordar que, bueno, Matías, tú estabas en el seminario Moneda cuando José Antonio Kast dijo efectivamente que habían ciertas atribuciones que tenía el presidente, que el Congreso no era tan relevante y se armó un escándalo de proporciones, que José Antonio Kast quería gobernar por decreto, una cantidad de mentiras que se han vuelto. Y hoy día más o menos estamos conversando lo mismo y no hay este nivel de escándalo porque el presidente quiera tomar una medida de decreto. Porque en el fondo hoy día, mira, José Antonio Kast ha sido súper claro en que estamos dispuestos a apoyar todo tipo de herramientas que ayuden al control fronterizo, ayuden a nuestras policías, a nuestra PDI, a Carabineros, a poder llevar a cabo la tremenda labor que se está haciendo hoy día. Ahora, por supuesto que esto tiene que tener distintos resguardos. A las Fuerzas Armadas primero tienen que tener el respaldo político para la responsabilidad que se les está dando. Lo segundo, tenemos que tener claridad en todos los reglamentos de uso de la fuerza, precisamente para que no tengamos problemas más adelante. Y el otro tema que a mí me preocupa es precisamente el financiamiento. Hoy día se le está pidiendo a las Fuerzas Armadas que tengan más responsabilidades y estamos con una crisis de financiamiento profundo que las Fuerzas Armadas no llegan ni siquiera prácticamente a las elecciones que quedan 4 o 5 semanas. Eso me parece preocupante. Ahora, cuando se trata de resguardar nuestra frontera, el apoyo va a estar. O sea, ¿estarían absolutamente de acuerdo con esta reforma constitucional? Estaríamos de acuerdo en... Lautaro Carmona, yo quiero preguntarle a Lautaro Carmona si estarán los votos, pero antes, Camila, para... Sí, quiero una pregunta, porque hoy día se está hablando que las Fuerzas Armadas no llegan a fin de año, pero ¿cómo con la propuesta de recortes de 6.000 millones de dólares es posible sostener todo este sigamos con el tema fronterizo, Lo pregunto, porque esto es plata también. Sí, ya vamos a ir de hecho a los recursos de las Fuerzas El gobierno Armadas. tiene que explicar por qué no tienen plata las Fuerzas Armadas. Lautaro, ¿usted comparte la visión del presidente de la República en que es necesario darle facultades permanentes o la tarea permanente a las Fuerzas Armadas de resguardar nuestra frontera? Yo lo que comparto es que el presidente de la República, con una gran sensibilidad, tome nota de un tema de primer orden, de preocupación transversal, asumo yo, respecto al tema de seguridad en lo que es la tarea de frontera. Y a partir de eso asumo que el proyecto que vaya a hacer esta reforma constitucional tenga mucha argumentación que permita en mérito aprobar algo que no distorsione las misiones que tienen las Fuerzas Armadas respecto a terceros países o de la frontera hacia afuera,
no la afecta, no la inmiscuya, digamos, en mucha tarea de seguridad interior, porque en ese plano sería mejor perfeccionar, digamos, fuerzas policiales que hagan mejor la tarea de resguardo de frontera. Pero lo que está tomando nota, tenemos un problema que es, a propósito de un acumulado de este último tiempo, 4, 6, 7, 8 años, no es una cosa histórica, porque antes teníamos esta misma frontera y nadie pasaba por ahí que no fueran los que tenían una convivencia, porque son comunidades de un lado y del otro, digamos, en Bolivia, Perú, Chile. Migración natural, normal. Era como lo hay en Chile Chico con respecto a Antiguo, etc. Pero este es un tema de marca mayor porque está afectando la estabilidad del funcionamiento democrático por la vía de grupos fácticos que imponen reglas, controlan territorio, etc. Entonces, en eso estamos todos de acuerdo que es un gran problema. ¿Teme usted que permita esto o dé pie para que las Fuerzas Armadas, dijo, se inmiscuyan en política interna? No dije interna, dije en política interior. Interior. Interior, en seguridad interior. En seguridad interior. Claro, ¿Usted en teme tareas que una facultad de este tipo No, pueda...? que yo creo que si es esta la salida, o si es la otra de fortalecer y crear un cuerpo policial, digamos, a cargo de esto, en cualquiera de los dos casos va a haber que hacer una formación, un currículum, una idea de una misión nueva que tiene una calidad distinta que impida, digamos, este paso, esta alteración del paso de la frontera, y eso son exigencias mayores en la formación. Entonces, ese es un tema real, ahí quiero primero llegar. Si la propuesta de reforma constitucional es la que resuelve esto, bueno, veámoslo en mérito, y yo creo que la bancada nuestra va a estudiarlo con esa misma precisión, porque tenemos también posición tomar respecto a los resguardos que permitan no alterar la convivencia de las comunidades en nuestro país. Ya. Mira, Max. a mí me parece que lo que hemos visto es muy insólito. Yo quiero hacer un poquitito de historia a propósito de lo que comentaba Camila. Cuando se acabó el gobierno del presidente Piñera, había estado de excepción constitucional en la macrozona sur y había estado de excepción constitucional en la macrozona norte. Cuando entró el gobierno dijeron, esto no se va a renovar. Sabemos lo que pasó en el sur. Llevamos no sé cuánto, hubo que cambiar la constitución para no ir al Congreso por la cantidad de veces que hay que ir a renovar el estado de excepción. Hay que ir por más tiempo ahora. Y en el norte dijeron... Cada no 15 días, ahora es cada un mes. ¿Entiendes? Claro, ¿no? efectivamente, porque eso significa que para evitar el trámite permanente de ir al Congreso. Después, lo que pasó fue que el gobierno no renovó el estado de excepción en el norte. Y no solamente eso, rechazaron el proyecto de nuestro gobierno de infraestructura crítica. Las primeras polémicas del exministro Yoyo Jackson era porque no estaban a favor de infraestructura crítica. Entonces, yo pido por favor que no se arroguen en ningún caso que esa es una idea del actual gobierno. Fue un consenso después de algo que era evidente. Estado de excepción constitucional, dicho sea de paso, que no se aprueban con los votos del Partido Comunista, que los vota en contra, ¿ya? Los actuales. Todos los estados de excepción los votan generalmente, los votan en contra. Todos miembros de la Habría que bancada ver el del Partido estudio, pero no apoyan al presidente en materia de estado de excepción. O no van a la votación, no van a la sala. Seguramente este último tiempo sí, porque ya se hizo. Después quiero seguir avanzando en la historia. Carolina Toá con un megáfono en la frontera para decir que así íbamos a controlar el paso de migrantes regulares. Y cuando la izquierda, nosotros le decíamos, oiga, estado de excepción, ¿qué es lo que nos decía la izquierda? Las Fuerzas Armadas no están hechas para labor de control de orden público. ¿Qué es lo que anunció el presidente en su punto de prensa esta semana? Que las Fuerzas Armadas van a contribuir en control de identidad y en órdenes de registro, o sea, labores de orden público. Entonces yo le pido al gobierno seriedad. O esto es el lanzamiento de campaña del presidente Boric para el subsiguiente periodo, o esta es una discusión que vamos a tener en serio, porque lo que no puede pasar es que el presidente en época electoral se despache un anuncio sin contenido jurídico alguno. Evidentemente que a nosotros, a mi sector político, a Chile Vamos, me imagino, obviamente a todo el mundo de la derecha, que las Fuerzas Armadas contribuyen es una buena noticia. Pero yo sospecho de la real intención del gobierno cuando vemos todas estas volteretas, incluyendo la doctrina de que las Fuerzas Armadas no pueden contribuir en orden público. Porque si es eso, yo prefiero que también discutamos si es que las Fuerzas Armadas tienen que poder estar en las poblaciones para combatir el narcotráfico. Y pareciera ser que esto es solo... Max, en esto no hay parte de aprendizaje de lo que ha sido gobernar, Valentina, porque esto, claro, ocurre hacia el final del gobierno. Yo le quiero decir lo siguiente, mirando a los telespectadores de Televisión Nacional, ese cambio de opinión que muchas personas le atribuyen al presidente de la República, las vamos a conocer cuando estas damas y caballeros se vayan a la oposición. Sí. Porque mientras no estén en la oposición, para ver cómo se van a comportar en la oposición, yo tengo todo el derecho del mundo a
dudar de que esto, más que un aprendizaje, es una lógica de reforzar la campaña de Jara en un eje que está débil. Y segundo, si de verdad el presidente cree esto, como tenía a la ministra del Interior con un megáfono hace un año diciendo, oiga, no entre, y ahora resulta que vamos a tener a la Fuerza Armada. Parece que un poco reírse de los chilenos. Creo que llega tarde y llega mal. En tiempos legislativos, ¿esto se alcanza a tramitar? Depende de la urgencia. Quiero poner algo en perspectiva. Yo creo que, considerando el relato histórico que haces, quienes han tenido la capacidad concreta y efectiva y la flexibilidad para sacar estas cosas adelante han sido quienes están hoy día en el gobierno. Pues y nosotros hemos colaborado, pues, Camila. Pero por eso creo que eso hay que reconocerlo. Ustedes no colaboraron con nosotros, nosotros colaboramos con ustedes. De sacar estas cosas adelante es el gobierno actual y están las propuestas del programa presidencial de Janet Jara. Y quiero hacerte un punto. Hoy día, cuando hay estado de excepción, las Fuerzas Armadas pueden hacer control de identidad y también hacer las detenciones en flagrancia. Esas son facultades que se tienen dentro del estado de excepción en colaboración con los carabineros. Entonces, en eso no hay una cuestión... No estoy diciéndole que en eso no hay una cuestión nueva ni innovadora, es lo que está en el marco actual de las acciones que están teniendo. ¿Le parece bien que ese estado de excepción? Lo que me parece es que si van a cumplir en un estado más regular ese tipo de funciones, tiene que ser con una coordinación muy clara con carabineros, porque aquí para que haya un control efectivo de las fronteras tú tienes que tener una estructura de mando sumamente clara, porque de eso se trata, quién interviene, cuándo y cómo, y eso es lo que da seguridad. Solo una pregunta, si uno porque se va golpeando, ¿cierto?, en sus atribuciones, inseguro. De ustedes dos representantes de distintas derechas que hoy día compiten por el poder, José Antonio Kast y Evelyn Matei, esbozan un concepto que tampoco es nuevo, ni es de ustedes, no es una innovación de ustedes, la voltereta. ¿En qué momento una evolución política pasa a ser una voltereta? ¿No es un aprovechamiento de campaña también? Y se los pongo en sentido contrario. ¿Hubiesen preferido ustedes como oposición al presidente Boric que mantuviera las posiciones originales para que no fuera una voltereta? ¿O es mejor que evolucione hacia posiciones que a ustedes les parecen más razonables? Mira, Matías, yo te lo contesto. Hay dos claves para entender si esto es una voltereta o es un aprovechamiento por momento de campaña. O una evolución honesta, que es una tercera alternativa, ¿no? La primera es la autocrítica. Cuando tú te equivocaste en el pasado, tú te paras de frente al país y le dices, esto estuvo mal, a partir de hoy, esta es la real visión que nosotros tenemos y pedimos disculpas por haberle fallado al país durante años. Porque muchas de las cosas que deberíamos tener hoy día resueltas, podríamos tenerlas resueltas si hubiéramos hecho un montón de cosas antes y leyes de seguridad se hubieran aprobado durante, por ejemplo, el gobierno del presidente Piñera, que el Frente Amplio y el Partido Comunista votaron en contra. La segunda es que tus partidos voten contigo. Porque una cosa es tener al presidente cuando estamos a un mes de una elección y, digamos, su gabinete dando algunas iniciativas, pero cuando los partidos más importantes de tu coalición, que son el Frente Amplio y el Partido Comunista, no votan a favor de eso, como ha sido en gran parte las medidas de seguridad, entonces eso te demuestra que acá no hay un aprendizaje. Déjeme recordarle que el concepto de la voltereta no está siendo utilizado el último mes. Es utilizado desde los primeros cambios de mirada que el presidente Boric hace en tanto y cuanto jefe de Estado versus el diputado. Pero, Matías, te demuestra lo responsable de la forma en que el presidente llegó a la presidencia. Si tú a los 2 meses te das una voltereta es porque mientras eras diputado realmente no entendías nada. Yo le pregunté si no hay espacio, Matías, para pensar en una evolución. La autocrítica profunda es la clave del aprendizaje. Disculpe, primero, si esta es la forma de diálogo, asumo que pretenden ser gobierno. Y entiendo que lo es más la más derecha, no sé cuál es más derecha o menos derecha, en todo caso. Todos aquí pretenden ser gobierno, supongo. Sí. No, pero nosotros también. Obvio, estamos transparentando una mirada. Pero si al final, digamos, es la descalificación, la calificación por adelantado, la cuña, etcétera, la que resuelve un debate, y no los temas de fondo que son los temas del país, y francamente, digamos, vamos a llegar a una situación que por adelantado nos están adjudicando una posición. Nosotros no tenemos 20 años ni 30 años, ni nacimos con la dictadura que forma, entre otros, digamos, de herencia el Partido Republicano. Tenemos 113 años para demostrar cuál ha sido históricamente la posición de contribución al desarrollo del país, al desarrollo y a la integración de ese desarrollo a todas las comunidades y no solo a una parte. Y por tanto, de posición tomada haciendo y caminando junto con la historia de desarrollo de Chile. Chile no es exactamente hoy día igual como fue en el 1900, en el 1950 en fin.
va cambiando, se va desarrollando, va integrando, va acumulando. Lo que está planteado aquí, digamos, como tema de fondo, es hacerse cargo del tema que no es creación de nuestro gobierno, que viene de un proceso anterior de cómo se van alterando, digamos, las comunidades dentro de nuestro país con impactos que son muy fuertes y que alteran esa comunidad. Y desde esa perspectiva tenemos un planteo y una propuesta país que creo, lo ha explicado muy bien quien representa a nuestra candidata, y entonces hagamos el debate en mérito de cuáles son las cosas que están en juego. Yo y no una competencia, y no usemos, digamos, tanta formulación que busque resolver la unidad de la derecha cuando tienen que discutirlo primero entre ellos. Sí. Matías, yo creo que lo que tú planteas es lo esencial para el próximo ciclo político, que es cuál va a ser el posicionamiento de la izquierda respecto a sus planteamientos originales. Yo creo que hubo una evolución del gobierno, sí la hubo. Una evolución. Una evolución del positiva. gobierno. Hubo una evolución positiva, pero por la fuerza. Si lo que quería el ministro Jackson, y lo dijo públicamente, nosotros no podemos llevar adelante nuestro programa de gobierno con la Constitución vigente. Dicho sea de paso, ya no se discute la legitimidad de la Constitución, cosa que me parece muy bien. El programa del Frente Amplio es el texto constitucional que se plebiscitó el 4 de septiembre. Ese es el proyecto del Frente Amplio constitucionalizado y llevado adelante. Cuando eso fue rechazado, el gobierno tenía dos posibilidades: o enfrentarse a un muro permanente o buscar pragmatismo para ir evolucionando de acuerdo a las circunstancias políticas que hubo. Eso fue lo que pasó. Y por lo tanto, nuestro sector político, que contribuyó con los votos a la agenda de seguridad, en el caso de Chile Vamos a la reforma de pensiones, etcétera, han generado condiciones para sostener que hay una aparente evolución, y yo creo que en el presidente Boric sí la ha habido. Pero yo quiero saber, como dice Mara muy bien, cuál es la reflexión que las fuerzas políticas de izquierda van a hacer hacia el próximo ciclo político. Y yo creo que eso es algo que vamos a tener que ver. Hoy día el diario El Mercurio, y termino, viene con una crónica en reportaje de todos los movimientos sociales que, entre comillas, están callados porque actualmente gobierna quien gobierna. El próximo año, cuando seguramente va a estar la oposición en la moneda, la actual oposición en la moneda, ¿cómo se van a comportar? ¿Vamos a seguir pidiendo el no más AFP? ¿Vamos a seguir promoviendo retiros por vía de reformas constitucionales? ¿Vamos a seguir promoviendo, en fin, la violencia en los establecimientos públicos en educación? Esa petición de perdón, de reflexión política, yo quiero verla en los dirigentes del Frente Amplio para saber, y del Partido Comunista, para saber si es que hay evolución real o no. Yo creo que no. Yo creo que hay personas que sí, como el presidente de la República. Pero yo creo que hay personas que no. Yo creo que hay personas en el Frente Amplio, en el Partido Comunista, que al final del día están picados por la forma en que la izquierda tuvo que hacer, comillas, concesiones a la socialdemocracia. Y eso lo vamos a conocer, creo yo, a partir del 12 de marzo del próximo año. Quiero agregar a esta conversación frases o declaraciones de la exministra Carolina Tobá. Además, en Francia, en un contexto político francés y europeo completamente distinto, de una crisis política enorme, y tomando distancia, pero sí mete el dedo en la llaga, en la herida de algo que en Chile claramente hubo de inmediato reacciones. Sí, justamente lo que estamos un poco conversando, ¿no? Carolina Toda dice, los complejos de izquierda que le tienen alergia a la policía, le tienen alergia al orden público, a hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley no es algo de derecha. Hacer cumplir la ley es la principal protección para los vulnerables. En el reino de la selva, quienes se salvan son los que no necesitan la ley. Camila Miranda, ¿cómo recibieron estas palabras de la exministra del Interior? A ver, primero no sé si ya se circunscribe o no en la izquierda, me lo pregunto cuando hace esa declaración. Yo creo que en la discusión no de reconozco seguridad... como alguien de izquierda. No, me lo pregunto yo cuando dice hace una crítica. Al preguntarlo lo pone en duda. Sí. O sea, no sé dónde se coloca, yo creo que está en la izquierda. ¿Dónde la coloca? Y ella ha sido parte de la centroizquierda, por eso fue la primaria. ¿La reconoce como una militante de izquierda usted? Ella fue parte de la primaria de la izquierda y centroizquierda, así que se coloca en ese lugar. A ella, a Carolina Toá, usted la circunscribe en el mapa. Si viene un extranjero y le preguntan, Carolina Toá, ¿de dónde es? ¿Usted dice, es una dirigente de izquierda o le dice...? Centroizquierda. Ya. Y quiero que en esto, quiero continuar el hilo. Mira, se habla mucho de que la seguridad parece ser un patrimonio de la derecha y por tanto hay que hacer el juicio de si a la izquierda le importa o no le importa. Aquí hay que distinguir, hay problemas de seguridad e inseguridad que son de todo Chile y lo que hay es soluciones que tienen distinta cara y tinte político. Y entonces cuando se habla de quién votó o rechazó cierto proyecto, vamos a mirar cuál es el detalle de lo que se rechazó o aprobó. Porque, por ejemplo, yo estoy de acuerdo
con el despliegue de las fuerzas militares en la frontera. Y además estoy de acuerdo y creo que es necesario que haya una coordinación eficiente y un control interno y externo de esas acciones. Y en ese punto probablemente no haya acuerdo en la votación con sectores de la derecha. Entonces la pregunta es ahí, ¿quién está de acuerdo o en desacuerdo con la seguridad? Yo creo que hay soluciones distintas y por eso en el programa presidencial de Janet Jara acá hay una definición clara. Por un lado, las atribuciones presidenciales para que en la frontera los militares colaboren y además tecnologías eficientes para el control fronterizo. Y eso es muy claro y no hay ningún complejo. De hecho, si ven el programa presidencial, tiene bastantes medidas en materia de seguridad, control de orden, producción de barrios seguros, tiene regulación del control de las armas, que de paso al frente hay algunos que promueven que haya más armas cuando hay niñas y niños que todos los días están falleciendo porque hay armas disponibles en nuestro país. Entonces, creo que es importante hacer esa distinción, Matías, porque se hace este tensionamiento permanente de quién es la seguridad. Primero, la seguridad es de todas y todos los chilenos porque es un derecho y lo que hay a veces son soluciones y perspectivas distintas de cómo se resuelve el problema de la inseguridad. Doctor, usted ha visto, que conoce la izquierda por dentro hace muchos años, una trayectoria larga, grupos, gente, algunos en la izquierda que le tengan o sientan alergia a la policía o al orden público? A ver, quien sea de izquierda, desde el punto de vista de autenticidad, porque representa un sector que es el que paga las consecuencias de esta explotación de clase desde el punto de vista del capital y del trabajo, quien tiene que vivir en condiciones de campamento, quien tiene que vivir en condiciones de marginalidad obligada, digamos, por la situación económica, etcétera. Son muy interesados, somos muy interesados, lo somos desde origen. Nosotros combatimos naciendo, porque nos damos cuenta de un flagelo que destruía la conciencia, todas las manifestaciones del lumpen proletario, todas las manifestaciones incluso de degradación del punto de vista del alcoholismo, etc. Eso viene en la formación del Partido Comunista. Por tanto, no tiene que ver con nuestra condición de vida. Nosotros no tenemos la posibilidad de contratar policías privados, de tener, digamos, drones. No, somos parte del mundo popular que vive en esas condiciones. Y por tanto tenemos una autenticidad de reivindicación. ¿Por qué? Porque tiene que ver con calidad de vida, tiene que ver con las condiciones de vida. Otra cosa distinta, y yo creo que ahí es donde se está tergiversando este debate, porque se busca una intención de apropiarse de cuál es la última propuesta o no, es hacerse cargo del salto que tiene, duele mucho decir, de calidad, el narco, la delincuencia, el crimen organizado, etc. Y ahí hay que ir. Pero hay que ir, digamos, desde el origen, cómo esto llega. Antes del 73 en Chile, si pueden verlo, digamos, en cualquier exposición que se haga de cualquier sector, el tema de el tráfico de cocaína, por ejemplo, no era una cosa que existía en nuestro país que no fuera muy elitizada. Y eran motivo de grandes noticias. Cuando viene la dictadura, ¿de qué forma se financia clandestinamente la DINA, por ejemplo? Promoviendo el tráfico de droga. Eso es un dato abierto de la causa y de eso nadie se hace cargo, digamos. De esos que promovieron son muchos hoy día vocerías. ¿Hay sectores de la izquierda que tienen alergia por la policía y por el orden público? En mi opinión, como izquierda, desde el punto de vista serio, si quieres yo puedo remitirme como Partido Comunista, no lo hay. Pero, por favor. Que no sea la observación de que cumpla la tarea con respeto a las partes, esa es otra cosa, digamos. Mara, y eso es, sí, por favor, parte de nuestra formación. Yo creo que Carolina Toá tiene razón y lo vivió por dentro, y lo vivió dentro del gobierno. Ahí, en todo caso, a mí me preocupa por parte de la exministra Toá que en el fondo estén dispuestos a ser parte de un gobierno que no cree en la seguridad cuando el gran problema que tienen los chilenos hoy día. En ese sentido también me llama la atención que, y esto te demuestra lo quebrantado que está la centroizquierda hoy día, que precisamente se va a una primaria con esa izquierda que ellos mismos asumen, ella fue una primaria, con esta izquierda que ella asume que no tiene voluntad y le da alergia la seguridad pública. A mí eso me parece grave, sobre todo cuando tú piensas que es la primera prioridad de los chilenos hoy día resolver. Y cuando Lautaro se refiere precisamente a la gente que está sufriendo, la gente más humilde precisamente es la que está sufriendo por los problemas de delincuencia, narcotráfico hoy día. ¿Y eso quién lo promueve? Y eso quiero ser súper clara.
José Antonio Kast lleva hablando del tema de seguridad, crecimiento económico, inmigración hace mucho tiempo. El tema de seguridad no estaba en el programa de gobierno del presidente Boric. Tuvieron que cambiarlo porque fueron incapaces de asumir lo que estaba pasando en el país y poner ese eje de responsabilidad. Y recordemos que además la izquierda, porque hablemos precisamente de las leyes que han tratado, o sea, se han aprobado y no. Ustedes estuvieron en contra de la ley Nair Retamal, estuvieron en contra de la ley antibarricada, estuvieron en contra del robo de madera. Todos esos han sido grandes avances para poder ir mejorando en la seguridad. Entonces, en ese sentido, yo me quiero quedar con que la relación de la gente hoy día con los ejes en seguridad, crecimiento, inmigración, es porque José Antonio Kast ha sido claro y los ha priorizado siempre mucho antes de que la izquierda Y después ahí la respuesta. Yo quiero empatizar con la exministra del Interior, con todas las diferencias políticas. Yo creo que es una persona seria. Datos, del punto de vista de la aseveración, que yo creo que es muy difícil que la opinión de Lautaro, que dice que hay un sector de la izquierda que no le tiene alergia a las policías, se entiende que es una analogía. El primer acto de gobierno fue indultar malamente a personas que habían contribuido a lo que se denomina por parte de la izquierda el estallido social. Cuando se desplegó la agenda de seguridad, el Partido Comunista bautizó la ley Nair Retamal como la ley Gatillo Fácil. Le hicieron la vida imposible a la ministra Toá para poder aprobar esa ley. Pidieron un veto que terminó el Partido Comunista y el Frente Amplio, el sector del Frente Amplio, pidieron un veto para la ley de usurpación, que promovió con mucho ahínco el senador Felipe Kast, que hoy día, gracias a eso, se pueden desalojar algunas tomas. La izquierda se opuso. ¿Para qué decir? No lo voy a decir porque estamos en televisión abierta, horario de protección de menores. La forma en que el feminismo radical descalificaba a las carabineras mujeres. ¿Ah? Pero nunca paca. La ministra de Cultura, Julieta Brodsky fue la que dio esa frase. Un subsecretario del Interior no pudo asumir por las ofensas públicas y duró en la prensa filtrado 20 minutos porque hubo un ministro del Interior, un subsecretario del Interior que no pudo asumir por los insultos a carabineros de Chile. Entonces no me vengan a decir que en la izquierda no hay una repulsión institucional, no solamente hacia la seguridad, sino que hay quienes están a cargo institucionalmente de la seguridad. Vuelvo a lo que planteamos anteriormente. ¿Hay un cambio? Por supuesto que hay un cambio, forzado por las circunstancias. Y eso creo yo que se tiene que reforzar cuando la opinión pública juzgue el comportamiento de la futura oposición a partir del 12 de marzo. Aquí Camila Miranda quería hacer una precisión. Sí, a las primero, palabras de Mara. una cosa es hablar por muchos años de inseguridad y asusar los miedos, y otra cosa es vivirla y por tanto producir medidas que responden efectivamente a los problemas, que no es generar más miedo, sino es generar soluciones. Y en estas materias, más importante que los apelativos aquí sobre la mesa son los hechos. Hoy día tenemos muchos más recursos para las policías, hoy día estamos hablando de programas que tienen desarrollos donde dicen concretamente cómo se fortalecen, no solo se declara, se dice cómo, cuántas plazas más se crean, cuánto valen esas plazas, y esas cosas yo no veo en los programas de la derecha que se puedan clarificar, porque aquí estamos hablando de apelativos. Yo quiero que las personas que nos escuchan empecemos a hablar de cuáles son las soluciones que hay que poner sobre la mesa para que en materia de seguridad el país avance, y eso es lo que importa. Quiero acentuar, por ejemplo, lo había dicho hace un momento, el control de armas. ¿Y qué posición tienen respecto al control de armas? Nosotros estamos hablando de una agencia nacional que mejore efectivamente el control de las armas para que hoy día no veamos en las poblaciones, que vivimos cerca de poblaciones, escuchamos las balaceras en las noches. Sabemos dónde está y creemos que tienen que haber acciones que parten por tener claro de dónde salen esas armas, cómo evitamos que estén en las manos de las personas. Yo no sé qué plantean al respecto. Quiero hacer esa interpelación porque me parece que lo que merece nuestro país es justamente hablar de cómo construimos soluciones y cómo las construimos desde vivirlas. Pero mira, no queríamos una pequeña interpelación. Precisión a la precisión. Este es un poco el discurso típico de la izquierda, esto de que nosotros estamos tratando de instalar miedo. Cuando uno tiene conexión con la realidad, yo lo vivo, cuando uno tiene no conexión tengo con la conexión, gente, lo vivo. Uno se Lo da vivo cuenta, donde la vivo, gente no tiene tengo que miedo. conectarme. La gente tiene miedo. Lo vivo, no miedo tengo que conectarme. porque las balaceras, miedo porque te asaltan Sí, todos lo los días vivo, en no tengo que la conectarme, micro. no me lo Miedo tienen porque que contar. niños mueren ¿Y cuál es la tienen que propuesta todos los de días armas, por Mara? balaceras cruzadas. Mara, ¿cuál Pura sería la juventud propuesta? cuenta. Pero Entonces, lo vivimos, en ese no sentido, nos tienes que el contar. poner la agenda de seguridad
no es estar generando miedo, es preocuparse del miedo que tienen todos los chilenos. Y en ese punto, cuando tú hablas del aumento del presupuesto, bueno, qué bueno que haya sido así, porque gran parte, por ejemplo, de los carros de carabineros que hubo que recuperar fueron de los delincuentes que ustedes indultaron y que precisamente destruyeron gran parte de la indumentaria de los policías, gran parte de la indumentaria de los policías que terminaron además con muchas horas extras de trabajo y sobrecarga por un estallido delictual que ustedes promovían. Mara, ¿qué proponen en concreto para mejorar y ponerle más recursos a Carabineros? Para irnos a las propuestas. En el programa de José Antonio Kast, ¿qué proponen? Para mejorar los recursos para las policías, para tener más vehículos disponibles, ¿qué proponen? Porque eso queremos escuchar, no queremos más declaraciones, queremos soluciones. Y nosotros los decimos desde cosas que vivimos. No, pero Maxi Lautaro, una precisión. No, yo quiero precisar. Los que están en el gobierno son ustedes. Son ustedes los que estamos tienen que dar avanzando cuenta del estado de inseguridad que tiene nuestro país, no las propuestas presidenciales. Lautaro, por favor. Pero si es una discusión presidencial. Discúlpame. Lautaro. Yo creo que recurrir, digamos, a un lenguaje fácil de descalificación y asignarle a la izquierda o al progresismo, digamos, una responsabilidad sobre el nivel que tiene la delincuencia y todo el crimen organizado en Chile, incluyendo el crimen de cuello y corbata, nos lleva, digamos, a un debate muy a fondo en ese tema, digamos, para que no haya laissez-faire frente a otros delitos. Pero no ha habido un tiempo en que más haya crecido las capacidades desde el punto de vista de personal, capacitación, recursos técnicos, infraestructura, etcétera, a nivel de políticas públicas dirigidas a la seguridad y las policías, que no sea en este tiempo. Y no ha sido porque tuvo que venir José Antonio Kast a explicarnos no sé qué cosa, digamos, como lo que ocurría en su tiempo, en su propio territorio, sino ha sido por conclusión propia, vamos a cerrar, conversando con las comunidades de este país. Vamos a cerrar un poco el tema de seguridad. Siempre es un tema que levanta pasiones, pero queremos hablar del viaje del presidente a Italia. Se va a reunir con el Papa León XIV, ¿cierto? En medio acá de debates sobre aborto, eutanasia, Matías, ¿cuáles son las expectativas de este viaje, de esta reunión ahí en Roma? Mañana el presidente llegará a Italia. Camila, ¿qué expectativas tiene usted sobre este viaje y la reunión que puede tener con el Papa sobre estos temas? Y lo voy a conectar con el primer tema que estábamos hablando. La Iglesia ha jugado un papel respecto de la promoción de la paz. Me parece súper importante que ojalá algunos de los temas que ahí se han tratado tienen que ver con todos los escenarios globales donde la paz está en tensión, por ejemplo, respecto de Gaza y el genocidio que ahí ocurre. Creo que allí son señales potentes que tienen que ver cómo encontramos caminos para encontrarnos entre diferentes. Eso me parece como un punto. El segundo creo que tiene que ver con el papel que también el Papa ha jugado en la historia de Chile. O sea, jugó un papel justamente por la recuperación de la democracia que fue muy sustantivo y me parece que eso conecta mucho más directo a Chile con la Iglesia Católica en particular. Sabemos que han estado en unas situaciones de crisis por los casos que todos y todas hemos conocido y que eso en general ha vulnerado la confianza, pero me parece que lo que tiene que ver con el compromiso social de la Iglesia es una dimensión que hay que seguir trabajando y espero que efectivamente sea un encuentro que dé esas señales al mundo y revitalice esas señales al mundo. Max, y también ponga, disculpa, en perspectiva el lugar de los estados y el lugar de la Iglesia. Quedan poquitos minutos para que todos tengan la palabra. Max. Sí, me alegra mucho que el presidente de la República institucionalmente visite al Papa. Creo que este Papa está haciendo cosas muy notables, creo que partió muy bien su pontificado. Eso en general me alegra mucho. Lo importante es saber a qué va el presidente, ¿ya? Porque si el presidente va a ir a sacarse una foto como una muestra también en época electoral de que él está cercano a personas que son muy queridas por los católicos y los cristianos en general, tiene poco sentido. Yo no sé si va a ir el presidente de la República a dar cuenta, y ojalá que lo pueda conversar con él. Solo su planteamiento ya hay un prejuicio de que va a eso, ¿o no? ¿O me equivoco? No, espero, o sea, yo pongo... Solo decir espero es una forma de decir yo creo que, ¿o no? O sea, me encantaría que él pudiese aclarar frente al Papa, conversar en el fondo, cuál es el despliegue de su agenda valórica en la última etapa del gobierno, que en el fondo ha sido súper testimonial de avanzar con el aborto, avanzar con la eutanasia. Yo espero que eso, el Papa evidentemente tiene que respetar, ¿cierto?, las decisiones soberanas de cada uno de los estados, pero yo espero que esta sea una visita en la cual se puedan afianzar las relaciones con la Santa Sede. No sé si va a visitar a la primera ministra Meloni, entiendo que... Parece que le dijo que no. Entiendo que parece que no hay una... Pero me alegra mucho que vaya y espero que sea un momento también para que el presidente reflexione en un ambiente como es el de Roma, que es fantástico, respecto a la agenda valórica que él está planteando, que creo que el país la hace muy mal. Mara.
Estoy de acuerdo con lo que dice Max. A mí me parece muy bien que el presidente vaya y se junte con alguien tan importante como el Papa, con el liderazgo que tiene y que han llevado también los papados en cuanto a la paz, en cuanto a las distintas opiniones de tema. Y creo que es muy importante que el presidente vaya, escuche también y sea parte también de entender ese mundo, lo que piensa y cómo pretenden enfrentar las distintas crisis que está viviendo Chile y el mundo. Así que en ese sentido nada más que decir que me parece muy bien. Ustedes son bien cercanos a Meloni, de hecho José Antonio Caz fue un viaje expreso a juntarse con Meloni. Así es. ¿Tiene algún inside information de por qué no quieren recibir o si no van a recibir al presidente Boric? Imagínate que yo tenga información privilegiada Ustedes tienen un link, entiendo que tiene un link muy cercano. Una forma de hacer política. Sí, pero- ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Está de no. acuerdo con que no reciba? No es jefa de gobierno, es jefa de gobierno, no es jefa de Estado ella. Pero que no reciba jefa de Estado de Chile, ¿le parece bien? No, a ver, que las razones uno no puede, si tenía la agenda ocupada desde antes, yo no soy quien para cuestionárselo, o sea, no tengo idea cuáles son las razones, por ende no puedo hacer una crítica formal. Me interesa mucho manifestar la gran expectativa que tenemos de este encuentro de nuestro presidente con el Papa, sobre todo por dos temas que son muy sensibles hoy día en Chile y en el mundo. El primero, las políticas sociales. Es mucha la gente en el mundo que tiene dificultades para acceder a políticas sociales, partiendo incluso por cuestiones como crisis alimentaria, crisis del agua, etcétera. Y ahí van a empatizar, van a tener una mirada de igual sensibilidad. Y lo otro es el tema de la paz en el mundo y particularmente en el Medio Oriente. ¿Cuál va a ser, en definitiva, la solución que permita que Palestina sea un Estado y pueda desarrollarse y terminemos con el genocidio israelí contra ese pueblo y contra ese país, contra esa comunidad? Creo que eso son tareas de humanidad y de perspectiva de futuro. Bien, Lautaro Carmona, Camila Miranda, Mara Cedini, Max Pavés, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Con Gracias a nosotros y usted. acompañarnos esta mañana en Estado Nacional. Pero sigue el programa, ¿cierto? Sí. Y en uno de los rincones más aislados del planeta, más de 86.000 personas transformaron el talento del sur en la segunda industria más grande de Chile. Hoy el salmón chileno llega a más de 100 países, una proteína sustentable, creada en conciencia, además muy rico, salmón, innovación, orgullo de Chile, porque Chile no es el fin del mundo, es el principio de lo que viene. Hacemos una pausa, volvemos con más Estado Nacional. ¿Estará con nosotros? El delegado presidencial, Gonzalo Durán, delegado de la región metropolitana. Vamos a hablar también ahí de seguridad, así que quédese acá en Estado Nacional. Espérenos. Ya volvemos con Estado Nacional. Con el Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y ya está con nosotros nuestro invitado, el delegado presidencial Gonzalo Durán. Delegado, muy buenos días todavía. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos este domingo. Muy Bienvenido. buenos días, muchas gracias por la invitación. Delegado, a ver, queríamos preguntar por lo que ha pasado en las últimas horas acá en la región metropolitana. Hubo 3 hechos de violencia, muertes producto de balaceras. Al parecer, una de ellas era una joven que quedó en medio, no sé si de un enfrentamiento o de una bala de estas perdidas, con Chalí, Santiago Centro y Renca. Sí. ¿Qué está pasando acá en la región metropolitana? ¿Mucho poder de fuego? ¿Qué antecedentes también tiene de estos hechos? Bueno, varias cosas. La primera, por supuesto, una situación muy lamentable, 3 homicidios en una misma noche. Ustedes han visto, son testigos, los datos así lo confirman. Hemos logrado una reducción significativa de la tasa de homicidios en la región y en el país. Sin embargo, efectivamente, hechos como este son muy lamentables y dolorosos. Ahora, se produjeron hace bien pocas horas y nosotros más bien esperamos que se pueda identificar las circunstancias en que se produjeron. Ya se está trabajando en los 3 casos con presencia del equipo contra el crimen organizado y homicidios ECO. Se dispuso en algunos de ellos, no me acuerdo si en los 3, la presencia de la PDI. Se está haciendo todo el trabajo de levantamiento de imágenes, de testimonios, pero lo relevante aquí es que hemos hecho un esfuerzo, vamos a persistir en eso, en ampliar, en fortalecer la presencia policial preventiva con toda la intensidad posible en toda la región. Segundo, que si ocurren hechos de esta naturaleza,
efectivamente haya una persecución penal eficiente, y por eso es tan importante el rol que ha tenido ECO, que de hecho ha significado alcanzar mayor número de identificación de imputados en estos hechos y que obtengan las sanciones que corresponden. Sí, delegado, pero ¿qué nos tiene que decir sobre el uso de armas de fuego? Porque acá, bueno, en estos Sí. hechos vemos homicidios, pero también lo vemos en los portonazos, ¿cierto? En algunos turbazos. Sí. O sea, como que las armas de fuego están muy presentes en los delitos, diferentes que sean. Sí. Una cosita antes, respecto a estos 3 casos, a lo menos 2, los antecedentes hacen presumir, esto es materia de investigación, ¿Ya? que se trataría de ajustes de cuentas o disputa entre bandas rivales, lo que no minimiza el impacto tremendo de la situación, pero digo, es importante identificar que se trata más bien de este fenómeno, y el tercero está todavía también por identificarse. Y efectivamente el patrón común es el uso de armas de fuego, que como usted bien dice, se utiliza frecuentemente para distintos delitos, y ahí, bueno, este es el gran desafío de la política pública en materia de seguridad, reducir las armas de fuego en circulación. Y para eso, primero, esto ya lo hemos discutido, las armas de fuego legalmente inscritas, muchas de las cuales por distintas razones terminan en manos de los delincuentes. Y lo que hemos hecho es incrementar la capacidad de control y fiscalización, incluyendo el uso de personal del ejército y la labor de las policías, con el propósito de identificar esas armas de fuego legalmente inscritas que estén debidamente en el lugar que corresponden y en las condiciones que corresponden. Lo segundo es dotar a las distintas instituciones para identificar contrabando de armas. Por ejemplo, hace poquitos días hubo un caso bien emblemático en el aeropuerto, que se identificó una persona que importaba vía una de estas servicios de mensajería piezas de armas. Bueno, aquí se ha trabajado en desarrollo de tecnología, en capacitación al personal de aduana, etcétera, y se logró desbaratar una persona, pero que tenía una envergadura en el tráfico de armas, en el contrabando de armas bien importante. Y lo otro es que hay armas que ingresan por pasos irregulares, y ahí, por supuesto, hay una labor con las policías, en fin. De manera que este es un gran desafío. Este año que recién pasó es la destrucción de armas más importante que